Buenos días. Gracias por estar aquí todos. Día sábado. Seguimos con la jornada de calidad. Siguiendo la presentación de Pehuen Fernández, con quien trabajamos en el hospital privado, voy a tomar los aspectos de la calidad más centrados en la diálisis peritoneal. De manera que probablemente vamos a tener, digamos, un territorio un poquito más pequeño que lo que es la hemodiálisis, porque conocemos que la incidencia y la prevalencia de los pacientes en diálisis peritoneal en nuestro país es pequeña, acontece solamente para un 6, 7 o hasta 8% a nivel global. Los niños, es decir, la pediatría tiene una incidencia de diálisis peritoneal mucho más alta, que es de un 70, 80 y hasta 90%, pero los adultos dializados en nuestro país tienen una baja penetrancia de diálisis peritoneal que no supera el 4 punto y algo por ciento. Entonces, vamos a... No tengo el... Este es el esquema de la presentación. Voy a comentar un poquito los antecedentes. La calidad de diálisis peritoneal versus hemodiálisis es realmente más simple de mantener. A priori parece que sí. La habilitación, acreditación tiene aspectos diferenciales. Los requerimientos y acreditación, bueno, esas son las leyes de nuestro país, los decretos, los anexos, etcétera. No los vamos a detallar, están a disposición de todos. Luego voy a comentar algo sobre reportes colectivos de datos en el hospital privado, con tasa de infección y finalizando con un resumen. Un poquito de historia. En el año 87, han pasado 40 años prácticamente, visité el servicio de nefrología y de trasplante hepático en la Universidad de Pittsburgh. Allí comenté que nosotros en el hospital privado habíamos implementado un sistema de diálisis peritoneal. Estábamos recién empezando. Yo acababa de volver de Europa, de Francia, donde lo había visitado el profesor Cano, quien no hacía él personalmente la diálisis peritoneal, porque él estaba involucrado más en el área de hemodiálisis, pero sus socios eran grandes profesores de la diálisis peritoneal. Comenté allí entonces que habíamos empezado y una joven médica me preguntó ¿cuál era la tasa de peritonitis en mi centro? A lo que le respondí, no le he medido, pero creo que es alta. En aquella época usábamos el sistema en espigas para hacer el cambio de bolsa. No existía el sistema desconectable que tenemos hoy, que tiene un resguardo para la infección, que es lo que se conoce como el sistema flush before fill, que quiere decir barro el lugar de la conexión con líquido, con solución de diálisis, que me tira, digamos, lo que pueda haber de bacteria a la bolsa de residuos. Entonces, luego me pidió si podía darle la tasa de infección por tipo de germen y le dije, bueno, que menos todavía lo tenía. Esa médica, la doctora Piraino, resultó ser una de las mayores referentes en la técnica enfocada en la infección y en el año 2016 me tocó acompañarla en la publicación de las guías de infección de la Sociedad Internacional. La tasa de peritonitis en diálisis peritoneal resume de alguna manera, como un subrogante, así como las métricas y todo lo que mencionó Pehuen son subrogantes de la calidad de diálisis en hemodiálisis, también lo son para diálisis peritoneal, muchas de ellas, pero particularmente en diálisis peritoneal la tasa de infección es un subrogante muy importante sobre cómo se está trabajando en la unidad de diálisis peritoneal. Porque allí están incorporados muchos de los capítulos que debe manejar el centro. Cómo seleccionan los pacientes, qué cuidados tiene en la colocación del catéter, cómo se entrena al paciente y a la familia, qué experiencia tiene el médico y la enfermera en esta temática, qué nivel del laboratorio tiene, si tiene un buen laboratorio de microbiología o no. Es fundamental eso, porque yo puedo tener muy poco acompañamiento de un laboratorio que no tiene experiencia o que no hace bien las cosas y voy a tener un problema serio en el centro. Y por supuesto la tasa de hospitalización y mortalidad.
Podríamos decir entonces que el resultado de la tasa de peritonitis y el adecuado control y prescripción de la diálisis por parte de médico y enfermería resumen el componente de la calidad del centro, ya que la tasa de mortalidad y hospitalización son la resultante directa de lo anterior. Si nosotros tomamos el esquema donavediano del cual hemos estado hablando profusamente en la jornada de ayer, vamos a ver rápidamente que para un centro de diálisis peritoneal tenemos los ingredientes donavedianos, que son la estructura, que es importante, que sea adaptada a la necesidad de la diálisis peritoneal, que sea acorde a las normas ministeriales, el ambiente, la cantidad de procesos, y ahí es donde ayer se ha hablado mucho del tema de procesos, la selección del médico y de enfermería, cómo se elige a los pacientes, qué protocolos de colocación y cuidado del catéter. Aquí el cirujano tiene que recibir una planilla para llenar. Si es que nuestro catéter es colocado por un cirujano, se debe implementar una grilla para que el cirujano la llene con particular dedicación, porque nosotros necesitamos tener la información de cómo fue esa colocación del catéter. Tenemos que tener un protocolo de entrenamiento al paciente y ayudante, un cronograma de estudios y gestos, hisopados, laboratorio, test de equilibrio, etc. El manejo del volumen y la enfermedad cardiovascular, esto es algo clave. En hemodiálisis es fundamental. En diálisis peritoneal lo es más aún. Recuerden que estos pacientes vienen a la visita una vez al mes. Tenemos enfermos que viven a 300, 400, 500 kilómetros. Y nosotros no tenemos información diaria de lo que está pasando. La telemedicina que se está incorporando ayuda mucho y la medicina inteligente a través de dispositivos como balanzas inteligentes conectadas a sistemas de data system que nos puedan de una manera telemétrica dar la información diaria de los pacientes, es un punto muy importante. El manejo del volumen corporal del paciente es quizás uno de los puntos más críticos en el manejo de los pacientes de diálisis peritoneal y también lo es en hemodiálisis. Los laboratorios, la inscripción en lista de espera y el número de pacientes trasplantados. Ya lo dijo Pehuen. Si yo voy a auditar o a visitar un centro, yo le voy a pedir que me muestren cuántos pacientes están inscritos en lista de espera, porque de alguna manera eso me está diciendo también la calidad del centro. Para poder poner un paciente en lista de espera, tiene que cumplimentar una serie de datos, tiene que ser visto por la unidad de trasplante. Esos pacientes son sometidos rigurosamente a un examen y a una situación que no lo tendrían si no fuesen admitidos a una inscripción en lista de trasplante. Por supuesto que hay pacientes que exceden edad, tienen enfermedad cardiovascular, tienen un sinnúmero de problemas que no acceden a la lista de trasplante. Pero tenemos que ser muy proactivos en esta cuestión, porque eso también habla de la calidad que nosotros le damos a nuestros enfermos. Y los resultados, la tasa de peritonitis y de la infección del sitio de salida del túnel, cuál es el porcentaje de curación, cuántos cultivos negativos tengo. Yo no debería tener más de un 20% de todos mis cultivos negativos, porque eso me está hablando de que la microbiología de mi centro no está funcionando acorde a lo que tiene que ser. No estoy hablando de hemodiálisis, en donde puede también haber un valor aceptable o no, pero en diálisis peritoneal no se acepta un valor mayor al 20% de cultivos negativos. La tasa de inmunizaciones, el aspecto nutricional, la tasa de mortalidad estandarizada, el nivel de hospitalización, eventos centinela, etc. Todo eso forma parte de los resultados en la escala donavediana. Pongamos 6 ejemplos de la diálisis peritoneal, 6 puntos clave en salud llevados a la diálisis peritoneal. 6 puntos claves: seguro, efectivo, centrado en el paciente, en tiempo preciso, eficiente y extendible. Lo que mostró Pehuen para hemodiálisis. Veámoslo en diálisis peritoneal. Seguro, evitar daño.
Ejemplo, en la diálisis peritoneal, clave, reducir la tasa de peritonitis. Tenemos que tener una tasa de peritonitis por debajo de 0,3 episodios por año. Quiere decir que en un centro de diálisis peritoneal no debería haber más de una infección cada 2 años o cada 2 años y medio en la población. Que sea efectivo, dirigido a la terapia solo al que beneficia. Por ejemplo, utilizar diálisis peritoneal para ultrafiltrar un paciente con fallo cardíaco. Ese es el típico ejemplo del enfermo con insuficiencia cardíaca congestiva que no tiene un fallo renal terminal, tiene una función renal residual probablemente en un estadio un tipo 4 o un tipo 4 avanzado o un tipo 5 incipiente, pero que tengan necesidad concreta de ultrafiltración. La diálisis peritoneal es una excelente indicación para esa situación. Que esté centrado en el paciente, por ejemplo, que yo le pueda dar libertad a mi enfermo. Eso es lo que hace la diálisis peritoneal incremental. Yo puedo ir empezando con una diálisis suave, 2 bolsas al día, de lunes a viernes, con descansos y permitidos el fin de semana. Eso es lo que es la diálisis incremental, que tiene una especie de abanico, una especie de diálisis a la carta y que te lo permite la diálisis peritoneal. Es eficiente, evita despilfarro de recursos, reducir testeo innecesario y es extendible también porque atraviesa vulnerabilidades y eso explica la diálisis peritoneal en territorios geográficamente difíciles. ¿Cuáles estrategias yo puedo utilizar para crear un vínculo de la mejora de calidad o una cultura de mejora de calidad en un centro de diálisis peritoneal? Yo puedo hacer distintas cosas. Por ejemplo, aquí hay 3. Reuniones regulares entre pares, mensuales, cuaternarias, donde se revisen los casos de cada paciente. ¿Por qué se perdió un paciente en diálisis peritoneal? ¿O qué pasó con un enfermo que acaba de entrar a diálisis peritoneal? Yo puedo tener tableros visuales, como las curvas que se ven en las empresas que muestran que se va para abajo o que se va para arriba. Es decir, tableros visuales que rápidamente me den información de lo que está pasando en mi centro de diálisis peritoneal. Y tengo también una educación formal para la mejora de calidad, que es miembros del equipo de diálisis peritoneal. Ellos, los miembros, los médicos y las enfermeras, deben recibir también entrenamiento en lo que se conoce como cómo se entrenan los que entrenan o cómo aprenden los que enseñan. Es decir, los que estamos del lado de los que tenemos que enseñar y tratar a los pacientes, ¿quién se ocupa de nosotros? ¿Cuáles son los indicadores globales en un centro de diálisis peritoneal? Todos los que ustedes ven aquí. No me voy a detener demasiado por cuestiones de tiempo, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, los indicadores de comorbilidad son exactamente los mismos que se utilizan en hemodiálisis. La mediana del índice de Carlson modificado en pacientes incidentes o la mediana del índice de Carlson modificado para pacientes prevalentes. Indicadores de resultados, hospitalización. Nosotros vemos cuántos son los pacientes que ingresan en hospitalización, cuál es el tiempo de estadía. La salida de diálisis peritoneal, cuántos salieron para ir a hemodiálisis, cuántos fallecieron, cuántos salieron por trasplante. El trasplante, porcentaje de inclusión en lista de espera sobre prevalentes, el tiempo en diálisis peritoneal hasta la inclusión. Yo tengo una filosofía propia y es individual en términos de que yo digo, un paciente que entra a diálisis peritoneal de primera instancia, se pasa 2 años de tratamiento en diálisis peritoneal, mantiene la diuresis residual y accede a un trasplante. Para mí, la situación ideal. ¿Por qué? El paciente no necesitó acceso vascular, no gasté su capital vascular, le mantuve la diuresis residual y lo trasplanté. Para mí esa es la situación ideal. Si yo tuviera que hacer diálisis, yo elegiría eso. Luego, porcentaje de inclusión, porcentaje anual, tiempo hasta la retirada del catéter, etcétera, etcétera. Fíjense la tasa de peritonitis en el hospital privado universitario.
sobre 311 pacientes. Esto es data del 31 de marzo del 93, que fue cuando empezamos a utilizar el sistema de doble bolsa. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que a la médica me había preguntado en el año 87 cuál era la tasa de peritonitis que usted tiene en su centro? Yo le dije, no lo sé, pero para mí es alta. Teníamos en ese momento el sistema en espiga, que era que había que, cuando ustedes sacan la espiga del suero y ponen otro, nosotros hacíamos eso en diálisis peritoneal, no había un sistema desconectable. Entonces, del año 93 empezamos a usar sistemas en doble bolsa, que son estos sistemas desconectables, que tienen el sistema flash before fill, que quiere decir purga antes de llenar y permite expulsar en el sitio de la conexión, barrer con los posibles bacterias o microorganismos que hay ahí antes de infundirle el líquido al paciente. Estos son los datos que nosotros tenemos, una tasa de infección de 0.28 años pacientes y la guía de diálisis peritoneal del año 16 pide 0,3 episodios por año. Así estamos muy cerca de cumplir los requerimientos de la ISPD. Perdón, este es un Kaplan-Meier mostrando los pacientes que hacen peritonitis, es decir, cuánto es el tiempo que el paciente necesita para llegar a su primer episodio de peritonitis a los 60 meses. Y este es un serrucho que muestra la tasa de peritonitis en el periodo del 93 hasta el 2006. Un paciente con epidermólisis de Lyell. ¿Ustedes saben lo que es la epidermólisis de Lyell? Es un paciente que tiene la piel prácticamente al rojo vivo. Es como si fuese un gran quemado en toda su estructura. Una especie de Steven Johnson, pero permanente, porque el Steven Johnson puede ir y venir. Esto es permanente. Es un enfermo que está llagado en forma permanente. Bueno, este paciente... Pobre paciente, terminó falleciendo, pero pudo vivir en diálisis un tiempo, en diálisis peritoneal, porque ya había quemado todos sus accesos vasculares para hemodiálisis. Logró vivir un tiempo en diálisis peritoneal, pero merced a muchas infecciones que era extremadamente difícil de manejar. Esto es una gráfica que muestra a los pacientes con y sin peritonitis. Esto lo van a ver en todos los centros de diálisis peritoneal. Hay un grupo de enfermos por distintas razones. El cuidado mismo del paciente o del acompañante, o simplemente porque tienen algo, no sabemos bien qué es lo que es, que hace que no tengan o no desarrollen infección. Pero esto es así. ¿Qué dicen las guías internacionales? Bueno, hace un poco tiempo, ya Pehuen algo comentó, la Sociedad Internacional sacó guías nuevas sobre cómo debe ser recomendada la práctica de la diálisis peritoneal dirigida a una alta calidad. Y para resumir lo que dice esta guía, tal como lo mencionó Pehuen recién, ella tiene un enfoque más holístico que numérico, es decir, ya no estamos tan centrados en el valor numérico del KT sobre B, aunque tampoco renegamos de él, pero no es solamente eso lo que nos interesa. Estamos más centrados en el paciente, en el aspecto holístico del paciente. La diálisis está centrada en el paciente y su confort y la toma de decisiones en conjunto con el paciente y con la familia. Mencionemos rápidamente algo de habilitación y acreditación en diálisis peritoneal. Si tomamos el esquema Donavedian, en diálisis peritoneal se piden 2 habitaciones con ambiente seco iluminado, mesadas, lavatorio doble espejado, balanzas, equipamiento audiovisual, baño discapacitado, equipo para simular un entrenamiento. Si ustedes ven esto comparado con hemodiálisis, es una tutuca, como diría mi hijo, no es nada. Es decir, es muy poquito lo que exige en términos de estructura un centro de diálisis peritoneal. Pero esto, como yo digo, es una estructura, es como una especie de témpano.
nosotros vemos la punta, que es la estructura, que es muy sencilla, pero por abajo de esa punta hay una cantidad de procesos que son igualmente importantes que en hemodiálisis. Es decir, todo lo que nosotros no vemos estructuralmente tiene que estar metido en el centro de diálisis peritoneal en forma de procesos. Protocolos escritos para cuidado del sitio de salida, colocación y cuidado del catéter, las muestras, cómo se inyectan los antibióticos, las técnicas de cultivo, control de peso y la presión arterial, medición de la presión intraperitoneal para poder hacer la prescripción adecuada en los distintos pacientes, test de equilibrio, clearance renal y peritoneal, hisopados, consentimientos. Tienen que estar los consentimientos al igual que tienen que estar los de hemodiálisis. Y por supuesto una historia clínica electrónica. Hoy ya no se admite no tener una historia clínica electrónica donde estén todos los datos. No importa cuál sea, pero tiene que haber una historia clínica electrónica. Y hay que reportar los resultados, tasa de infección, sitio de salida y peritonitis, mortalidad estandarizada, KT sobre B, pacientes hipertensos, anemia, osteodistrofia, cuestionarios de calidad de vida, inscriptos en lista de trasplante, y vuelvo a hacer énfasis, es un importante subrogante de calidad. Vos no vas a poder inscribir un paciente en lista de trasplante porque el centro de trasplante te va a pedir una cantidad de cosas, lo va a volver a revisar al enfermo y vas a tener un chequeo doble del paciente, el que le haces en el centro de diálisis y el que te hace el centro de trasplante. Entonces esos enfermos tienen que estar bien. Ya estoy terminando, Carolina. Diálisis peritoneal, algo sencillo. Hemodiálisis, algo más complejo. Esto es Aterim. Diálisis peritoneal, nuevamente sencillo. Hemodiálisis, más complicado. Hace falta una balanza donde entre la silla de ruedas. Necesita, evidentemente, otras cosas. Diálisis peritoneal con cicladora. Ahí está el equipo. Una cosa sencilla, hemodiálisis, el generador de hemodiálisis ahí en el sillón, que es bastante más complicado que el ciclador de diálisis peritoneal. Bueno, la historia clínica electrónica. Nosotros usamos la plataforma Renalic para poder tener todos los pacientes tabulados con sus datos, con los laboratorios, con las hospitalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de catéter. Bueno, toda la información tiene que estar allí al acceso rápido. Es decir, que uno rápidamente pueda entrar al programa y ver dato colectivo de la población. En Aterim estamos recién empezando con diálisis peritoneal, solamente tenemos 6 enfermos, pero ya estamos ganando terreno. De manera que vamos acelerando, pero siempre dentro de los cánones de la calidad. Bueno, esto es datos de Aterim a través de Renalic, por ejemplo, hemoglobinas en un paciente. Esto para que vean ustedes cómo uno hace seguimiento, así como mostró Pehuen para hemodiálisis. Y para resumir y ya para terminar, decimos que los requerimientos para habilitar y luego acreditar una unidad de diálisis peritoneal son más simples para hemodiálisis, pero cuidado, hay un efecto témpano. Se ve poco en infraestructura en primera instancia, pero es mucho lo que subyace en términos de proceso. El equipamiento es más sencillo, el staff médico, enfermería con experiencia debe cumplir 24/7 para consultas desde domicilio o guardias. En términos de documentación es menos laborioso que hemodiálisis, no tenemos un tratamiento de agua, control de maquinarias, etc. La presentación de protocolos de entrenamiento para pacientes es fundamental. Es mandatorio la presentación sistemática de resultados, tasa de infección, mortalidad, etc. Un programa de mejora continua de calidad es altamente deseable y los resultados en los pacientes no solo con datos biológicos, sino también con cuestionarios de calidad de vida. Bueno, los invito a leer el capítulo de seguridad y calidad en diálisis peritoneal del tratado de Jesús Montenegro que acaba de aparecer. Y sin más, muchas gracias por su atención.